Hello, everyone, and welcome Hola a todos y bienvenidos a esta mesa redonda interactiva. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Fatih Turshmoglu, I am OBGYN specialist and soy un especialista ginecólogo y estoy interesado en infertilidad y salud reproductiva. running the General Secretary of También EMA. soy el secretario general de la organización de EMAS en este momento. Before we begin, Antes de comenzar, thank nos Abbott gustaría agradecer a Abbott and por su apoyo y por hacer que esta nueva serie de webinarios sea posible. Muchísimas gracias a Abbott. program and the content are solely the El responsibility programa y el contenido son responsabilidad de and EMAS, la Sociedad Europea de Menopausia y Andropausia. onto technical issues. You Con have respecto a cuestiones técnicas, han entrado en este webinario en modalidad de solo escucha. Esto significa que sus micrófonos están apagados, por lo que no vamos a escuchar nada we still de welcome sus cuentas. your Pero les some pedimos, por favor, que nos envíen sus preguntas Q&A widget a través in de your Zoom el icono de preguntas y respuestas que pueden ver en la parte inferior del panel. Pueden introducir sus preguntas en cualquier momento y nosotros las leeremos durante la presentación. Additionally, this event will be Además, este simultaneous. evento será traducido en forma simultánea You can choose y podrán elegir uno de los siguientes idiomas: ruso, Mandarin, mandarín, or español Portuguese. o portugués. You may select language Pueden seleccionar el idioma preferido haciendo clic en el widget de interpretación que encontrarán en su panel de Zoom. Finally, Por I último, remind les you recuerdo that we are recording today's webinar, que estamos grabando el seminario web de hoy accessible y será EMA's accesible website. a través de la página web After de these EMAS. explanations, Así que después de I'd like estas to explicaciones, start de esta breve presentación, me gustaría comenzar el webinario speaker. con nuestro primer orador, que será el profesor Tommaso Simoncini desde Italia. Is going to speak El profesor nos va a hablar effect on the sobre el metabolism. efecto sobre el metabolismo de la You have glucosa. the screen right now. Doctor, le dejo la palabra y la pantalla. Podemos comenzar. Tomasa, Muchísimas gracias Fatih por esta presentación this y muchísimas gracias a Emas por la invitación para estar acá apoyando este programa tan interesante. short times and we want to Tenemos leave time for discussion. So un let's periodo breve para discutir, así que voy a comenzar inmediatamente. Vamos a estar hablando sobre la terapia hormonal y qué puede hacer en diferentes áreas. En mi caso, el metabolismo de la glucosa. Entonces, déjenme comenzar it's well known that diciendo que es algo muy sabido, que hay un cambio metabólico en el momento de la menopausia que lleva a aumentar la adiposidad visceral, la circunferencia de la cintura, y esto tiene un impacto en el metabolismo. Esto es cómo cambian las mujeres a través de la transición menopausia, siendo más flacas, más delgadas, y luego empiezan a volverse un poco como nosotros, que hombres, que tendemos a acumular un poco más de adiposidad en la zona del abdomen. Esto tiene diversos motivos y quisiera explicar la fisiología de por qué esto sucede. Pero este cambio llega a un aumento en el peso corporal y a la adiposidad central. Tiene que ser enfocado a través de una dieta y de estilos en el cambio de vida. Y justamente es porque porque hay alteraciones metabólicas como resistencia a la insulina, trastornos de metabolismo de los lípidos y así también mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, la terapia hormonal en la menopausia. Voy a intentar MHT por sus siglas en inglés. Voy a tocar algunos de los puntos que podemos ver acá en la diapositiva. Entonces, antes que nada, se ha observado y se ha medido un poco en manera más específica y objetiva hace unos años
que aquellas mujeres en el cohorte de Osorowski, aquellas mujeres que utilizan la terapia hormonal durante el proceso de menopausia tienen una menor acumulación de adiposidad, en particular adiposidad abdominal. Aquí en el gráfico podemos ver los blancos, son la acumulación de grasa por los usuarios actuales de MHT, en gris claro los exusuarios y en gris oscuro las que nunca han utilizado. Las que nunca lo han utilizado pueden acumular más grasa en el abdomen que quienes sí utilizan la terapia de reemplazo hormonal. En este mismo estudio podemos ver que la cantidad de glucosa no es tan diferente en esta población, pero en las usuarias actuales que podemos ver la tercera columna, la cantidad de insulina que circula en condiciones de ayuno es mucho más inferior que en quienes sí lo usan. Entonces, estas parecen ser más sensibles a la insulina. Y vemos que el índice es mejor que en quienes no usan, confirmando el impacto que tiene la terapia en la biología y el metabolismo de la insulina. Hay un metaanálisis que tiene algunos años, pero sigue siendo muy citado por Meiselis y Peters y el grupo. Es un metaanálisis publicado en el 2006 que informa sobre más de 100 estudios prospectivos donde se discute el efecto de la terapia hormonal en la diabetes. Y lo que surge de este estudio es que las mujeres sin diabetes pueden disminuir muchas cosas como obesidad abdominal, resistencia a la insulina y también la diabetes. Y en personas con diabetes se reduce la resistencia a la insulina y la glucosa en ayunas. Entonces, no tiene beneficios en las mujeres que necesitan terapia para esto. Este es otro ensayo, el PEPI, que tenemos disponible. Ha sido publicado, el siglo pasado, a mediados de los 90, y podemos ver acá en esta gran población cómo los niveles de insulina en aquellas mujeres que utilizaban estrógenos son mejores, más reducidos que en aquellas mujeres que no utilizan estrógenos. En otro gráfico diferente podemos ver que la terapia hormonal durante la menopausia puede tener diferentes impactos en el metabolismo de la glucosa y en particular en este caso en niveles de glucosa sin ayunas y podemos ver los niveles en aquellas mujeres que utilizan en el ensayo PEPI tienen una menor nivel de azúcar en sangre que aquellas mujeres que lo utilizan en manera contemporánea con metroprogesterona. Y podemos ver que si se utilizan los micrones en este caso, podemos ver que esta es una de las primeras sugerencias en la historia reciente de los ensayos clínicos que sugieren que la progesterona puede hacer una diferencia también en el metabolismo de la glucosa. Veamos la sensibilidad a la insulina. Este es otro ensayo comparativo realizado por un grupo de John Stevenson, publicado en el año 2000, y donde acá podemos ver que el mismo tipo de estrógeno, con la misma progestina, a través de diferentes rutas transdermal u oral, hacen una diferencia grande en la sensibilidad a la insulina, con la suministración oral que es mejor porque la sensibilidad a la insulina se ve mejorada, demostrando que parte de los efectos de los estrógenos con respecto al metabolismo y la glucosa vienen mediados por el hígado y entonces el primer pasaje puede ser relevante. Entonces, ¿cómo funcionan, cómo trabajan en el metabolismo de la glucosa los estrógenos y progesteronas? Para reducir la historia, resumirla, sabemos que en el cerebro hay mucho estrógeno, receptores, pero en el hipotálamo en particular, los estrógenos suprimen la ingestión, estimulan la actividad física y el gasto de energía, que por supuesto es muy importante para poder mantener la forma física y la cantidad de grasa. Y nuevamente había
Se han identificado diferentes cosas. Este es un documento de Movis y Jarvis sobre la diabetes y los estrógenos que muestran cómo los estrógenos pueden mejorar el uso de la energía. No voy a hablar sobre todos los puntos, lo pueden ver acá en la diapositiva, pero en general hay una cantidad de múltiple de mecanismos a través de los estrógenos y sus receptores y el receptor alfa y también el beta, como podemos ver acá, como sí activan energía, gasto energético periférico, que es por supuesto muy importante para el aumento de peso, acumulación de grasa y por supuesto para el glucometabolismo. Y los datos que tenemos, este es otro documento muy importante publicado recientemente con respecto al metabolismo. Podemos ver en el Diabetes Metabolism Journal, podemos ver que en un cohorte de mujeres hay unas propiedades de sensibilización a la insulina de estrógenos como terapia de reemplazo hormonal y los efectos de los estrógenos en la señal y en el transporte de glucosa en el tejido adiposo es muy importante. Estos son los datos de la población en este estudio y podemos ver que estas mujeres que eran diabéticas, entonces no eran mujeres saludables, sino con diabetes de tipo 2, diabetes mellitus, en una resistencia a la insulina de evaluación de modelo. Vieron una disminución del 36% de disminución de resistencia a la insulina, apoyando los datos que veíamos en el metaanálisis anterior. Entonces, lo que hemos discutido sobre la progesterona, en cambio, los progesterones. Esto es muy complejo porque tenemos muchos progestágenos y menos que han sido los menos estudiados, porque como familia han sido asociados con la resistencia a la insulina. Entonces, se ven como los hermanos malos en comparación con el estrógeno, pero hay gran influencia basado en el tipo de progestágenos. Sabemos las familias que tenemos, que los puntos químicos son muy diferentes y esto hace una diferencia en las células porque estos diferentes compuestos pueden unirse a los receptores de progesteronas en diferentes maneras y algunos receptores como los glucocorticoides y dando múltiples efectos de señales. Entonces, cada progestágeno tiene una manera específica y peculiar de modificar el metabolismo en sí. Entonces, si quisiéramos hacer un súper resumen de esta historia, lo que sabemos sobre los progestágenos o sobre la homeostasis de la glucosa es que los progestágenos androgénicos orales tienden a aumentar la resistencia a la insulina. El netatransdérmico, como saben, es el único disponible, tiene pocos efectos sobre la insulina y esto, por supuesto, tiene que ser considerado porque también causa la insolación de progesterona y también el MPA. Hemos visto en el PEPI, en el ensayo, tiene efectos adversos sobre la glucosa en la insulina, pero posiblemente también por el efecto que tiene el glucocorticoide. La progesterona o las moléculas como la dihidrogesterona tienen efectos bajos o ninguno sobre la glucosa, la insulina. Y quisiera mostrarles acá algunos estudios, nuevamente uno de John Stevens, que muestra que las mujeres que reciben una combinación tienden a tener más de 2 años de mejoría progresiva de la insulina y también del péptido, que muestra que se mejora la sensibilidad a la insulina. Y también podemos ver acá otro estudio de Gotland, donde vemos una baja dosis de estradiol, una combinación de estradiol y drogesterona con diferentes niveles de insulinas en ayunas y de glucosa en ayunas, mostrando cómo se mejoraba la sensibilidad a la insulina en estas mujeres. Entonces, el mensaje que nos llevamos de esto es que cuando se quiere hablar sobre los efectos de la terapia en el metabolismo de la glucosa, primero hay que hablar sobre la ruta de administración, el tipo de combinación con progestágenos
porque todos estos van a afectar los resultados metabólicos. Entonces, en las conclusiones podemos ver que en general la menopausia tiene un efecto de empeoramiento en el metabolismo de la glucosa y de la insulina. La terapia de reemplazo hormonal no tiene efectos perjudiciales sobre el metabolismo de la glucosa y la insulina en general y parecería en grandes números prevenir el depósito de grasa corporal y el riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2. Entonces, existen diferencias significativas con respecto al efecto sobre el metabolismo de la glucosa y de la insulina según la dosis y el tipo y la vía de administración, como decíamos, pero el tipo de progestina utilizada también es un aspecto crítico, ya que las progestinas androgénicas se asocian a acciones adversas sobre la glucosa y la insulina, mientras que la progesterona y la dihidrogesterona parecen neutras o beneficiosas, como hemos visto en estos últimos dos estudios que les he mostrado. Entonces, una THM apropiado podría producir beneficios metabólicos. Quisiera entonces agradecerles y si hay alguna pregunta, por supuesto, estaré feliz de responder. Muchísimas gracias, Tommaso. Ha sido una gran presentación. Recibiremos las preguntas al final de las presentaciones, así que me gustaría ahora pasar al segundo tema de Panagitos Anastastes. El efecto en el metabolismo de lípidos. Le dejamos así la palabra, doctor. Un segundo, por favor, que comparto la pantalla. Espero que sea claro, que lo puedan ver bien. Bueno, estimados colegas, antes que nada me gustaría agradecer al comité de organización por esta sesión, por esta invitación. Durante los próximos 10 a 12 minutos vamos a estar discutiendo sobre los efectos de la terapia hormonal para la menopausia en el metabolismo de los lípidos. No tengo ninguna declaración sobre conflictos de intereses, nada que revelar. El resumen de la presentación vamos a estar hablando sobre 3 temas. Primero vamos a estar discutiendo sobre los cambios metabólicos que suceden durante la transición a la menopausia. Segundo y más importante, vamos a estar discutiendo sobre el efecto de la terapia hormonal menopáusica en el perfil de los lípidos. Y finalmente vamos a dar una cierta guía, un enfoque clínico al abordaje a la mujer postmenopáusica con dislipidemia. Respecto al primer tema, es sabido que la transición hacia la menopausia está asociada con un aumento riesgo de perfil arteriosclerótico, esto principalmente atribuido al perfil dislipidémico que vemos también en hombres, que incluyen principalmente el aumento en los niveles de triglicéridos, en el nivel de colesterol, y a veces superando los que vemos en hombres, y también una reducción en el colesterol de lipoproteínas de alta densidad, principalmente involucramos el HDL2C. También hay otros cambios lípidos que tienen que ver con el aumento en la apolipoproteína beta, así como la relación entre ApoB con ApoA1 y la relación LDLC con ApoB. Y también tenemos un efecto de la menopausia en la lipoproteína. Tenemos que recordarnos también que la lipoproteína recientemente ha sido reconocida como un factor de riesgo. También hay otros cambios metabólicos que han sido ya tratados sobre el presentador anterior, como el aumento en la grasa abdominal, un aumento en la resistencia a la insulina y un aumento en la presión arterial. Y por último, pero no menos importante, también una prevalencia de la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Todo esto lleva a un aumento en el riesgo arteriosclerótico en el momento en el que las mujeres entran en la menopausia. Sin embargo, esto no ha sido traducido en un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares, los que han sido demostrados en mujeres con menopausia prematura. Esto significa que actualmente no se sabe si esta dislipidemia y otros factores de riesgo están asociados con la transición de la menopausia, también están traducidos en un riesgo aumentado en eventos cardiovasculares. Con respecto al segundo tema, vamos a centrarnos en esto. Los estrógenos son el principal componente de la terapia hormonal para la menopausia y puede ser oral o como preparación transdérmica, que da un efecto favorable en el perfil lípido. Esto incluye una disminución
en el colesterol total, en el LDL, y un aumento en el HDL. Tenemos que mencionar que tiene que ver con el efecto que depende de la dosis, es más pronunciada. En pacientes con concentraciones basales elevadas de CT, es mayor con el estrógeno equinoconjugado, como podemos ver, CEE, y es mayor con preparaciones orales que con transdérmicas. Se puede ver acá en este cuadro, según una revisión sistemática del profesor Gottsland, podemos ver los cambios en el estrógeno CEE en dosis de 0,6 y de 1,25. Podemos ver el aumento en el HDL y una disminución del 12% en el LDL y también una disminución en el colesterol total y un aumento en los niveles de triglicéridos, que esto es algo a considerar. También podemos ver estos cambios en menor medida con el estradiol 17 beta, también depende de la dosis, pero una cosa sumamente importante es que cuando utilizamos el estradiol transdérmico podemos ver en una menor medida estos cambios favorables con respecto al HDL, LDL, pero también una disminución en los niveles de triglicéridos o un efecto neutral con dosis más alta. Esta es la dosis convencional para la terapia de reemplazo hormonal, 15 miligramos por día, mientras que acá tenemos un efecto neutral en los triglicéridos cuando es más pequeña la dosis. Esto es importante y tenemos que considerarlo. El efecto también ha sido visto en otro metaanálisis, como pueden ver acá. Hay una disminución absoluta de 12 miligramos por decilitro en total y en el colesterol LDL, mientras que no hay ningún aumento, no hay ningún efecto en los triglicéridos. Según un metaanálisis bastante reciente que publicamos en Maturitas en el 2017, podemos ver los efectos beneficiosos en la lipoproteína A. Y tenemos que saber que actualmente no hay un efecto en esta medicación, excepto por los estrógenos, como podemos ver acá. Hay más o menos un 20% de disminución en la concentración de epilida A, de la lipoproteína A, en comparación con la transdérmica. Como mencionaba antes, los triglicéridos se disminuyen o a veces pueden permanecer estables con transdermal, mientras que disminuyen el LPA con oral y un poco menos con estrógenos transdérmicos. No hay ningún efecto del estrógeno en ApoB y hay un efecto beneficioso en los ApoA1. Este es el componente principal, la proteína, apolipoproteína del colesterol HDL, el colesterol bueno. ¿Y qué sucede con los progestógenos? Generalmente hay poco efecto sobre esta disminución relacionada con el colesterol total y HDL. Sin embargo, con respecto a los triglicéridos y al LDL, puede que disminuyan, mientras que esto es neutral para el progesterona micronizado y digesterona. Con respecto al medroprogesterone, hay un efecto que no es claro aún con respecto a los lípidos y tampoco con el último que veíamos acá en la diapositiva. El tribolón también es utilizado y tiene que ver con los diferentes efectos. Podemos ver acá los efectos beneficiosos en el colesterol total, en los triglicéridos, en el LPA y también tenemos un efecto detrimental en el colesterol HDL. Y como podemos ver acá, también tenemos una reducción del 22% en el colesterol HDL con trimolona, mientras que hay un efecto beneficioso del colesterol total y en los triglicéridos. Pero lo más importante es la disminución en la lipoproteína A. Respecto a la combinación que conjuga el estrógeno con el base-doxifeno, podemos ver los mismos efectos que con los estrógenos orales que había mencionado antes, pero en menor medida. Tenemos diferencias sutiles con respecto al estrógeno vaginal, tanto como
comprimidos que contienen estradiol, geles, cremas o lo que fuera. Podemos ver la disminución, podemos ver acá, como con los estrógenos orales, pero no hay ningún efecto en HDL ni triglicéridos. También quisiera mencionar algunas terapias no basadas en estrógenos que se utilizan en mujeres, como aquellos para atrofia vulvovaginal. Podemos utilizar el ospemifeno, que es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno conocido. Podemos ver la disminución en el colesterol LDL, en el colesterol total, un aumento en HDL y no hay efecto en los triglicéridos. Y este también es el caso con el dihidroepilendrosterona vaginal, que es como un andrógeno que no tiene propiedades tan fuertes como la testosterona, pero puede ser utilizado para la atrofia vaginal. No hay efecto en LDL ni en triglicéridos. Con respecto a la testosterona, puede ser utilizado en mujeres que tienen disfunción sexual hipoactiva o trastornos. La testosterona oral tiene un efecto negativo en el perfil lipídico, mientras que la testosterona no oral no tiene efecto alguno. Algunos médicos deben utilizar antidepresivos en mujeres con contraindicaciones a la terapia de reemplazo hormonal y con estos regímenes tenemos fluoxetina y citalopram que son con efectos neutrales o menos dañinos y las otras combinaciones como venlafaxina, duloxetina, podemos ver un aumento en el colesterol total. Y estas modificaciones en el perfil lípido también tienen que ser consideradas. Entonces, tomando todos estos datos en consideración, el primer paso es detectar la dislipidemia y estimar el riesgo a 10 años de sufrir una enfermedad cardiovascular fatal. El segundo paso es establecer el objetivo del LDL-C basado en el sistema de estimación sistemática de riesgo coronario según el sistema SCORE de la Sociedad Europea de Cardiología y según lo que van a encontrar para las mujeres. Estas mujeres pueden ser clasificadas según diferentes categorías de riesgo. Puede ser categoría de riesgo muy alto, alto, moderado o bajo. Si tiene enfermedad cardiovascular o diabetes con daños a los órganos o si está por encima del 10%, mientras que si sufre de diabetes tipo 2 con un factor de riesgo adicional, si tiene hipercolesterolemia familiar o si tiene enfermedad crónica o un índice de entre el 5 al 10% va a estar diagnosticado como un alto riesgo cardiovascular. Mientras que para los demás pacientes que tengan un score entre el 1 y el 5% será un riesgo cardiovascular moderado. Cuando es por debajo del 1%, una mujer, bueno, también un hombre, va a estar categorizado como bajo riesgo. Esto es muy importante porque según la categoría de riesgo, las personas más saludables, que es el parámetro más importante, que es el LCD, tiene que ser por debajo del 55, por debajo del 70 para alto riesgo, menos de 100 para riesgo moderado y menos de 116 miligramos por decilitro para bajo riesgo. Y también tenemos que considerar que hay otros parámetros líquidos como no HDLC, ApoBeta, triglicéridos, LPA. Intentar llegar a estos objetivos según lo pide la Sociedad Europea de Cardiología. Y para dar un cierto algoritmo, tras haber evaluado el perfil lipídico de la mujer y haber calculado su riesgo de 10 años de enfermedad cardiovascular con el índice SCORE, podemos ver acá que si se encuentra en un riesgo muy alto o alto cardiovascular, tenemos que evitar la terapia de reemplazo hormonal para la menopausia. Por supuesto, comenzando con con inhibidores de PCSK9, con ezetimibe o con estatinas. En caso de que existan triglicéridos altos, a pesar de la estatina, tenemos que añadir 200 miligramos de despetinastatina y Cosapent etil 2 gramos por día, 2 veces. Si tiene un riesgo moderado de riesgo cardiovascular, podemos utilizar una ruta transdérmica y, por supuesto, si se ha logrado el objetivo, se puede utilizar estatinas o ezetimibe.
En caso de riesgo cardiovascular bajo, también podemos tener esto en consideración y el LPA, si es alto, son menos de 150 miligramos por decilitro, tendríamos que considerar una preparación oral en vez de otras. Y si tiene triglicéridos altos, como mencionaba antes, tenemos que utilizar un estrógeno transdérmico. Para concluir, la transición hacia la menopausia está asociada con un aumento en el riesgo cardiovascular. Los estrógenos sistémicos introducen una dependencia en la dosis del colesterol total en la concentración de LDL y de LPA, así como pueden aumentar las concentraciones de HDL. Este efecto es más pronunciado con los estrógenos orales y el estrógeno transdérmico es el preferido porque en comparación con el oral puede disminuir los niveles de triglicéridos. Con respecto a la progesterona, tendremos que utilizar micronizado de hidrogesterona porque por su efecto neutro en el perfil lipídico, la tipolona puede disminuir las concentraciones de triglicéridos LDL y LPA, pero también tenemos que considerar que puede aumentar los riesgos de HDL. Las otras preparaciones pueden tener efectos sutiles con dosis bajas de estrógeno vaginal o ospemifeno, que ejercen un efecto favorable en el perfil lipídico. La fluoxetina y el citalopram ejercen un efecto más favorable sobre el perfil lipídico y la no oral tiene poco o ningún efecto sobre el perfil lipídico. Pueden ver también estos detalles en nuestra guía publicada hace 2 años atrás. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Esta ha sido una presentación muy útil. La gente tiene preguntas, puedo ver acá. Y ahora voy a dejar la palabra a Elena Armeni de Grecia, que nos va a estar hablando sobre los efectos del tratamiento hormonal de la menopausia en la progresión de la arteriosclerosis. Muchas gracias. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Un segundo más y estamos listos. Ok, bueno, damas y caballeros, soy la doctora Armeni y trabajo como Fellow de Investigación Honoraria con el segundo Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional y Capodistria de Atenas durante muchos años. Quisiera agradecer al comité por la posibilidad de discutir el tratamiento en la progresión de la arteriosclerosis con todos ustedes. Con respecto a la fisiopatología de los cambios hormonales en la menopausia, el envejecimiento está asociado con una reducción de los niveles de estrógeno y la globulina en el momento de la menopausia. Esto resulta en un aumento en la relación andrógeno-estrógeno. El ambiente de esto está asociado con 4 implicaciones diferentes: metabólica y hormonal. Tenemos un deterioro de la fibrinosis, adiposidad visceral, como se ha mencionado antes, resistencia a la insulina y la androgenemia. La primera ha sido asociada con los primeros momentos de arteriosclerosis que significa que tenemos ver las diferentes arterias coronarias, mientras que la adiposidad visceral en combinación con pueden resultar en disfunción metabólica, estrés oxidativo y una inflamación crónica de bajo grado, una condición y cambios a los que la hiperandrogenemia ha demostrado ser un predictor. Todos estos cambios, juntos con el engrosamiento, resultan en el cambio patofisiológico observado en la pared de los vasos en las mujeres posmenopáusicas, que es la disfunción endotelial. Hemos intentado explorar los efectos del estradiol a los vasos, a la vasculatura y los cambios patofisiológicos. Datos han demostrado que la administración de estrógeno puede aumentar la angiogénesis, a mejorar la vasodilatación. Con respecto a la fibrosis, se sabe que suprime la migración de fibroblastos y proliferación y también disminuir la deposición de colágeno.
Las mitocondrias también parece tener un beneficio de un estrógeno en este ambiente porque se mejora la supervivencia, se reduce la apoptosis y la FAO se aumenta y mejora y la producción de ROS también se ve reducida. Estos cambios contribuyen a, a un retraso en el proceso arteriosclerótico y los efectos beneficiosos en el estrés oxidativo en general, que mejoran la supervivencia, también están documentados. Vamos a pasar entonces a estudiar los efectos de la menopausia al cambio arteriosclerótico para que podamos luego explorar los beneficios de la terapia de reemplazo hormonal. Muchos estudios, son menos de 5, pero son varios, han intentado explorar los cambios observados en la función endotelial en mujeres que están llegando a la menopausia. Estos estudios han demostrado que la función endotelial se reduce progresivamente según la edad, desde la menopausia y en paralelo con el momento desde que comienza la deficiencia de estrógenos. En un estudio longitudinal ha sido realizado por un laboratorio hace algunos años, 180 mujeres posmenopáusicas se investigaron durante un promedio de 29 meses. Intentamos explorar los cambios en la función endotelial con el tiempo. Los resultados mostraron algo bastante interesante, que esta bajada, según la mediación, podemos ver que es un marcador no invasivo para cambios en la función endotelial, siempre declinan con el tiempo, pero la velocidad es menor en las mujeres que tienen un nivel de andrógeno base inferior en comparación con quienes lo tienen más alto, lo que significa mayor androgénesis al momento en el que entran en menopausia. La rigidez arterial en el momento de la transición hacia la menopausia ha sido investigado por este estudio en la nación en 2020 para investigar el cambio porcentual medido por segmentos de tiempo en el periodo mencionado. Los resultados también interesantes porque mostraban que la rigidez arterial lentamente va deteriorando con el tiempo hasta 12 meses antes del periodo y esto se vuelve más alta, se deteriora más grande después de la menopausia, desde 12 meses antes hasta 12 meses después del último periodo menstrual y como consecuencia la velocidad comienza a disminuir con el tiempo. El mismo estudio en otro análisis investigó la transición menopáusica si estaba asociada a cambios en la estructura vascular. En una muestra de 249 mujeres perimenopáusicas de entre 42 y 57 años, los autores pudieron confirmar que el índice de progresión de la arteria carotídea era mayor para las mujeres en el último estadio de perimenopausia en comparación con premenopáusicas o perimenopausia temprana. Este índice fue también superior en comparación con las mujeres en etapa postmenopáusica. Viendo si hay predicciones o asociaciones directas entre el cambio en valores de IMT y el estadio de la vida reproductiva, no pudimos encontrar una asociación significativa, pero el motivo estaba relacionado con el hecho de que el cambio se realizaba durante la presencia de factores de riesgo cardiovascular. Entonces, si consideramos estos riesgos, en las mujeres con perimenopausia tardía presentan un índice de progresión más alto. En otro estudio realizado por un laboratorio, investigamos si las mujeres sin diabetes, pero con el diagnóstico de síndrome metabólico, tenían diferencias entre las medidas de la arteriosclerosis subclínica. Vimos diferencias con respecto al engrosamiento y combinado, viendo que ambos estadísticamente son importantes y más altos para las mujeres con síndrome metabólico en comparación con quienes no lo tenían. Los análisis de regresión confirman el hallazgo de que el engrosamiento de la arteria carotídea está asociado con el síndrome metabólico como la hiperglicemia, obesidad central
o dislipidemia. Entonces, el síndrome metabólico en sí, con sus características independientes, no afecta positivamente la arteriosclerosis subclínica en la menopausia. Estudios observacionales en el tratamiento de terapia de reemplazo hormonal durante el 1980 hasta el 2000 confirman hallazgos positivos con respecto al uso de estrógeno en mujeres con cardiopatías definidas por angiografía en comparación con quienes no utilizaban estrógenos, mientras que otras mostraron que el uso de terapia de reemplazo hormonal estaba asociado con eventos fatales con relación a los eventos cardiovasculares, menos entonces fatales, menor riesgo de mortalidad en comparación con quienes tenían el tratamiento estradiol después de la menopausia. Entonces, llegó el ensayo WHI. Este es un ensayo controlado aleatorizado a largo plazo con 27.347 mujeres posmenopáusicas que intentó aclarar si la combinación de estrógeno y progesterona o de monoterapia solo con estrógeno tuviera un efecto superior con respecto a la protección cardiovascular o no. Afortunadamente, el estudio, que consistió en una población no seleccionada, se terminó de manera prematura por eventos adversos de cáncer al seno y riesgo de isquemia en el brazo solo de estrógeno. El motivo ha sido investigado en múltiples ocasiones y múltiples veces y se ha concluido en el hecho de que la diferencia primariamente está relacionada con el hecho de que las mujeres, muchas veces después de la transición de menopausia, cuando comienzan el tratamiento con terapia de reemplazo hormonal, también tenían diferentes riesgos cardiovasculares, considerando que era una población no seleccionada. El estudio presentado en el 2013 en JAMA muestra que el beneficio absoluto, el riesgo, perdón, absoluto con respecto a la enfermedad coronaria en las mujeres tratadas con estrógeno y progesterona en comparación con monoterapia estradiol, se ve una mejoría más beneficioso que se ve en las primeras 2 décadas de la vida después de la senescencia variante, mientras que comenzar el tratamiento en una edad mayor no va a estar asociado con ninguna mejoría en el perfil con respecto a las enfermedades cardiovasculares, a los eventos cardiovasculares, y tienen que ser anticipados. Los mismos autores intentaron analizar los riesgos absolutos de cardiopatía isquémica y vieron que aquellas mujeres que habían comenzado a unos 50 a 59 años de edad el tratamiento tenían en realidad un perfil beneficioso con solo 5 casos que presentaban eventos coronarios, seguidos por quienes comenzaron con el tratamiento con estrógeno y progesterona, en comparación con los beneficios de 11 casos menos que se anticiparía expresaran eventos cardiovasculares para quienes estaban en monoterapia con estrógeno. Lo mismo se aplica a las mujeres con tratamiento de mujeres de 60 a 69 años. Entonces, el tratamiento es beneficioso, pero el ensayo WHI nos estaba intentando decir que es mejor comenzar el tratamiento antes y no después de la menopausia. Luego llegó el ensayo KEEP para poder investigar con la terapia si estaba asociada a cambios en la arteriosclerosis subclínica en comparación con el placebo. Los resultados de este ensayo mostraron que la diferencia promedio en el cambio de CIMT no era significativa en comparación con el tratamiento contra el placebo. En palabras simples, ningún efecto adverso con respecto a la arteriosclerosis subclínica. El mismo estudio intentó investigar si el tratamiento tiene un efecto adverso con respecto al cambio en el calcio coronario, pero no se notó ninguna diferencia significativa. Un poco más tarde, el ensayo ELITE intentó investigar la hipótesis que habíamos visto en WHI, donde la tardía iniciación del tratamiento podría hacer alguna diferencia con respecto a la arteriosclerosis subclínica en mujeres con posmenopausia saludables. Esto mostró una importancia, un mejor cambio en
El engrosamiento para quienes estaban en tratamiento con estradiol en comparación con el placebo. Los quienes iniciaron temprano, de hasta 6 años, y quienes comenzaron, quienes iniciaron más tarde, hasta 10 años. Podemos ver una diferencia bastante obvia. Los puntos rojos indican una posmenopausia temprana con placebo, mientras que las otras con estradiol. Y así se hizo la hipótesis del tiempo. Esta hipótesis del tiempo es una hipótesis que intentó ser investigada por muchos autores, pero las investigaciones y los estudios en este aspecto son continuas. Esta hipótesis significa cuál es la ventana de oportunidad para esta terapia de reemplazo hormonal a las mujeres y mejorar los riesgos cardiovasculares. Podemos ver este análisis de metaregresión sobre ensayos aleatorizados con 40.521 mujeres. Mostraron que una iniciación temprana de la THM protege de las causas de mortalidad. Una iniciación temprana no estaba asociada significativamente con la mortalidad ni con eventos coronarios. Y hubo un riesgo aumentado con respecto a la trombosis quienes iniciaron antes el tratamiento, pero el perfil y el riesgo general era inferior para quienes comenzaron el tratamiento antes en comparación con quienes comenzaron el tratamiento más tarde. Otro análisis de WHI es intentar representar el riesgo absoluto entre mujeres con respecto a la dosis convencional de la terapia hormonal convencional, estratificada según la edad de la menopausia y el riesgo de presentar diferentes variaciones de enfermedades cardiovasculares. Este análisis confirma la hipótesis anterior de que las mujeres en la barra verde, con menos de 5 años en menopausia, tienen el mejor perfil, mientras que aquellas que comenzaron el tratamiento después de 20 años de estar ya en menopausia tienen el riesgo mayor. Entonces, un estudio muy interesante fue publicado en el 2021 que representaba un reanálisis del WHI. Este estudio intentó estimar los predictores de riesgo cardiovascular, considerando el riesgo cardiovascular actual como motivo para las diferentes expresiones, los diferentes resultados con respecto a aquellas mujeres que fueron tratados con terapia hormonal. El estudio mostró que, como se esperaba, la edad es un riesgo de enfermedad cardiovascular y el más fuerte de todos es el riesgo inicial de enfermedad cardiovascular en el momento en el que se hace la transición hacia la menopausia. Este estudio mostró que las mujeres con un riesgo cardiovascular calculado más alto al momento de entrar en menopausia tienen un riesgo de enfermedad cardiovascular superior en comparación con quienes tienen un perfil metabólico inferior al momento de entrar en menopausia. Muchísimas gracias y por favor no olviden hacer una evaluación de riesgo cardiovascular al momento de prescribir una terapia de reemplazo hormonal. Gracias, muchas gracias. Muy importante para las mujeres, pero también para todos nosotros. Entonces quisiera pasar a las preguntas, a las discusiones. Y me gustaría entonces comenzar por la parte de preguntas y respuestas. Tenemos una pregunta de estrógenos orales. Y esta pregunta será para el doctor Panagiotis. No sé si sigue acá. ¿Puede leer esto el doctor? Los estrógenos orales aumentan la lipoproteína de alta densidad, activando la lipoproteinilipasa hepática. Pero los estrógenos transdérmicos activan la lipoproteinilipasa periférica y disminuyen la lipoproteína de alta densidad. ¿Podría comentarnos sobre esto? Sí, muchas gracias por esta pregunta. En realidad, no estoy de acuerdo con que disminuya tanto esto como el transoral. Aumentan el colesterol HDL. Los mecanismos no son tan claros. Pero por cuanto sé, tiene que ver con un efecto
en ApoA1, es un gen. El estrógeno oral puede que aumente en mayor medida la producción de ApoA1, que es el componente principal del colesterol de la parte HDL del colesterol. Y hay una diferencia también en la producción del flujo hepático de los ácidos grasos que generan una mayor producción en la lipoproteína. Entonces creo que los mecanismos sean más complejos, pero tanto oral como transdérmico aumenta el colesterol HDL, pero en mayor medida el oral, pero también aumentan los triglicéridos, mientras que el transdérmico no lo hace. Muchas gracias. Hay una respuesta o una pregunta, nuevamente de la misma pregunta. Dice, es todo una cuestión de LDL, no partículas de HDL. Doctor Panagiotis. ¿Cómo? Es solo LDL y no partículas HDL. Era solo LDL. Ok, nuevamente, creo que tiene que ver con el efecto del gen ApoBeta, porque es la apolipoproteína más heterogénica y tanto oral, los estrógenos orales como transdérmicos, como mencionaba, disminuyen el colesterol LDL aún más con el oral, pero también tenemos que considerar que también podemos ver una disminución con estrógeno transdérmico. Así que no es una cuestión de lipasa lipoproteína. Otra pregunta que está relacionada con esto, creo que también nos puede responder usted. En su opinión, ¿qué es más importante con respecto a los efectos beneficiosos en los lípidos, incluyendo los triglicéridos, el modo de administración o la dosis diaria y el tipo de estrógeno o ambos? Bueno, por supuesto no es que haya una solución ideal para todos. No podemos seleccionar un componente del perfil metabólico, un factor de riesgo y basar ahí la terapia de reemplazo hormonal. Tenemos que calcular todos los riesgos cardiovasculares de nuestros pacientes. Por ejemplo, si la paciente es obesa, si tiene un riesgo tromboembólico alto, tenemos que considerar el efecto de los estrógenos orales que serían detrimentales. Entonces tendríamos que elegir transdérmico. Va a depender también de la edad de la paciente. Una paciente de 40 a 45 años significa que está en una menopausia prematura. Entonces tendríamos que utilizar una dosis más alta que sería de 100 microgramos de estrógeno transdérmico. Y por supuesto también tenemos que considerar la respuesta al efecto de progesterona. Entonces es bastante compleja la pregunta con una respuesta muy compleja. La manera más simple de responder sería decir que tenemos que personalizar el enfoque según cada paciente y considerar los efectos de cada uno de los componentes de la terapia hormonal en cada uno de los componentes del riesgo metabólico del paciente. Muchísimas gracias, Panagiotis. Creo que esta pregunta sea para Tommaso. ¿Hay algún estudio sobre qué le sucede al perfil metabólico una vez que se completa la terapia de reemplazo hormonal? Sí, gracias Fatih por esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. Bueno, sabemos que en particular las observaciones a largo plazo de la WHI, las ventajas en la enfermedad cardiovascular se mantienen durante un largo periodo. Sabemos que lo mismo sucede con la osteoporosis, el riesgo de fracturas. Cuando la gente detiene la terapia, pueden tener ventajas. Se puede aumentar la sensibilidad a la insulina, mejorar los niveles de glucosa, un mejor perfil
lipídico. Sabemos que esto se detiene inmediatamente en el momento en el que se detiene con la suministración, porque estos son efectos que tienen que ver con la interferencia actual de los estrógenos con el metabolismo de esa persona. Entonces los marcadores metabólicos cambian a la línea base en cuanto se detiene la terapia, pero las ventajas podrían ser a largo plazo. Muchas gracias por la fantástica respuesta. No sé a quién voy a hacer esta pregunta. La pregunta es, ¿hay algún motivo para limitar la terapia hormonal en la menopausia a una duración de 3, 5, 10 años o a cualquier cantidad de años? Quisiera Tommaso responder a esto sobre la duración. Sí, por supuesto. En realidad no hay ningún motivo para dar un límite. No hay ninguna directriz que indique un límite de duración para la terapia hormonal en la menopausia. En ningún país. Entonces, si la mujer tiene un motivo para seguir tomando la terapia durante más tiempo de 5 años o lo que fuera, no hay ningún motivo para detenerse. La mayor parte de las mujeres, diría, después de algunos años, dejan de utilizarlo porque ya no tienen síntomas, tienen una buena protección de los huesos, entonces esto ya no es más necesario. Entonces, en estas personas diría que es razonable detener la terapia. Pero también hay otras personas que si se detienen vuelven a surgir los síntomas, entonces continúan por 20 años. Entonces, no hay problemas con continuar la terapia hormonal en la menopausia. Muchas gracias. Tengo otra pregunta interesante por acá. Si no les molesta, me gustaría saber qué piensan cada uno de ustedes al respecto. Sobre el estretol, muchas gracias por esta presentación tan interesante. ¿Hay ventajas metabólicas para el estretol en comparación con el E2? Tommaso. Y luego los comentarios de cada uno de ustedes al respecto. Gracias, Fatih. Voy a comenzar. La respuesta es muy simple. No lo sabemos. Solamente tenemos los estudios de registro hasta ahora, entonces no sabemos que el estretol no sea como el estradiol. En particular porque funciona de manera diferente en el hígado. Parece ser menos activo en comparación con el estradiol u otros, así que me imagino que será diferente, bastante diferente con respecto al impacto metabólico. Si es mejor o peor, creo que no tengamos suficientes datos para responderlo aún. Gracias. Doctora Elena, ¿le gustaría comentar? Sí, estoy de acuerdo con el profesor Simoncini, con el hecho de que desde el punto de vista cardiovascular, lamentablemente el estretol no ha sido suficientemente estudiado como para dar conclusiones al respecto de su beneficio o daño. Gracias. Panagiotis. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Según los estudios comparativos de esta formulación en el metabolismo lipídico o de la glucosa, no tenemos suficientes estudios para dar aún una respuesta. Gracias. Hay otra muy buena pregunta y me gustaría saber todos sus comentarios al respecto. La pregunta es, ¿hay alguna experiencia de que comenzar el tratamiento hormonal durante la perimenopausia? Tommaso, ¿quisieras hacer un comentario? Creo que significa antes del final de la última menstruación, durante la perimenopausia, si sería útil comenzar la terapia hormonal. Creo que esta es la pregunta.
Sí, gracias. Sí, sí, totalmente, sí. Hay muchas mujeres, de hecho, un gran número de mujeres que empiezan a tener los primeros síntomas before they actually antes, after the menopause in the years just before that. justo los años antes de la menopausia. Some Entonces, women muchas benefit mujeres from menopausal hormone therapy. obtienen beneficios de la terapia hormonal para la One shot menopausia. Aquí therapy hay population que variar la terapia según la situación de cada mujer. Por ejemplo, añadir un poquito de estrógenos transdérmicos, en particular con parches, pero también con geles está bien, que dan un nivel estable. De niveles reducidos de estrógeno son muy útiles en mujeres que todavía tienen ciclos, pero que se están estabilizando los síntomas. Quienes tienen problemas de sueño también con el uso de progesterona natural en la menopausia, muchas veces se utiliza también para hacer que los ciclos sean más regulares en estos momentos desafiantes de la vida de la mujer, pueden ayudar por el rol central de progesterona. Entonces, sí, es posible y uno tiene que poder eventualmente utilizar algo que que no sea estándar o como puede hacerse después de la menopausia. Gracias. Doctor Armeni, si intentamos reconsiderar el hecho de que los estudios han demostrado que los cambios en la arteriosclerosis subclínica, thickness do happen more sharply around the time el engrosamiento de las venas sucede más fuerte durante la perimenopausia en realidad, en particular durante la perimenopausia tardía. Aunque no puedo recordar algún estudio que evalúe solamente a las mujeres con perimenopausia, generalmente esta evaluación sucede en estudios que unen peri con post. Entonces no puedo ver riesgos para comenzar con la THM siempre que se tengan las indicaciones. Si está indicado, entonces sí, por supuesto, la terapia hormonal de reemplazo hormonal puede aplicarse para la perimenopausia. Doctor Panagiotis, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con mis colegas. Tenemos experiencia con respecto a eventos fuertes, a aspectos como rupturas o enfermedad o protección de enfermedad cardiovascular y muchos síntomas que vienen considerados como depresión o trastornos del sueño o cambios de humor tienen que ser considerados. En particular, si hay diferencias sutiles en la suministración, esto tendría que ser considerado si se puede, considerando los pros y contras. Esto va a aliviar la mayor parte de estos síntomas, dando niveles más estables de estrógeno, además de unas menstruaciones más controladas. Entonces, en este subgrupo, por supuesto, necesitamos datos más robustos con respecto a la protección de enfermedades cardiovasculares. Y los resultados del HRT, así como los diferentes grupos de estudio en esta población. Gracias a todos. Ahora, quisiera dejar el panel a Anastasia y María. ¿Quisieran comentar o hacer preguntas? Comentemos con la doctora María. Gracias, profesor. Buenas tardes a todos. Soy María Cristou en un hospital de Grecia. Estoy muy feliz de estar aquí en este webinario hoy. Y tengo una pregunta para cada ponente. Profesor Simoncini, gracias por esta presentación. Viendo los efectos biotrópicos del tratamiento postmenopáusico o el metabolismo de glucosa, ¿qué consideraría como terapia para las mujeres diabéticas sin síntomas de menopausia? ¿Qué cree? There you go. Now I think you can listen to me, right? Ahora me escuchan, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Esta es una pregunta intrigante. En mi opinión, la indicación de MHD tendría que ser
los síntomas de menopausia. Y los síntomas de menopausia pueden ser definidos con, por supuesto, la protección de los huesos, que es algo que entra en esta categoría. Pero si realmente no hay ningún motivo por el que dar MHD, bueno, creo que sea difícil pensar en dar un tratamiento a largo plazo para una mujer porque sea diabética y porque nosotros sabemos que MHD podría mejorar el control de la diabetes. Creo que tenemos muchos tratamientos buenos para esto y es algo que se necesita. Por el otro lado, otra cosa que tenemos que explicar a nuestros colegas y diabetólogos o médicos de medicina interna es que si una mujer tiene síntomas y es diabética, muchas veces son escépticos con respecto a pensar en la terapia hormonal en la menopausia porque creen que las enfermedades periféricas vasculares en particular pueden ser un riesgo. Y aquí pienso que tendría que entrar la doctora Armenia a comentar con respecto a lo que yo creo sea correcto. Estas mujeres pueden tener una ventaja y tienen que ser tratadas, pero tienen que ser evaluadas con respecto a enfermedades cardiovasculares preexistentes para no hacer que estén en riesgo. Gracias, muchas gracias. Haría una pregunta a Anastasia. Doctora, ¿Anastasia tenía alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias por sus presentaciones, muy interesantes e informativas. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las directrices que tienen que ver con el tratamiento de terapia en mujeres con infartos de miocardio con arterias no obstructivas, arterias coronarias no obstructivas? ¿Hay alguna diferencia en qué recetar a estas mujeres en comparación con las que tienen arterias coronarias obstructivas? Gracias. ¿La pregunta es para mí? Sí. Sí, es más cerca a mi tema, ¿no? Sí. Bueno, en resumen, no hay directrices aún, pero la evidencia más reciente indica que una evaluación de riesgo cardiovascular considera muchos factores. No es solo tener enfermedad obstructiva o no, sino que es el IMC, si fuma, el estilo de vida, la nutrición. Todo esto tiene que tomarse en cuenta junto y también, por supuesto, el nivel lipídico antes de decidir si el tratamiento es indicado o no. Como endocrinóloga, dudaría en comenzar el tratamiento en alguien que no tiene una enfermedad coronaria bien documentada, en particular si se discute sobre un nivel que no está estable, pero consultaría primero con el cardiólogo en basis individual y también utilizaría el índice SCORE, como decía el doctor Anagnostis, para dar un nivel europeo de clasificación de riesgo cardiovascular antes de decidir a favor o en contra de terapia de reemplazo hormonal. Muchas gracias. Doctora María tenía una segunda pregunta, ¿no? Puede hacerlo ahora. Tengo una pregunta para el doctor Anagnostis y otra para la doctora Armeni. Gracias por esta presentación muy informativa. El EPA no siempre es parte del perfil lipídico en todos los centros, ¿no? ¿Cuál es su valor en la gestión de la lipidemia y en el screening de las mujeres postmenopáusicas? Muchas gracias por la pregunta. Ha sido añadida en las directrices y en realidad se recomienda al menos una vez en la vida que tengamos que medir esto, porque más o menos el 20% de la población puede que tenga el LPDA aumentado. Para algunos
se ha visto que esto, si está por encima de 50, para otros alto es por encima de 30. Igualmente no tenemos medicamentos actualmente que puedan disminuir el LPDA y que tengan una eficacia comprobada con respecto a la reducción de riesgos cardiovasculares. Hay algunos medicamentos en ensayos de fase 2, por cuanto puedo recordar, que atacan el gen ApoA. Es una terapia que va a la capa del APA. Entonces, lo que se recomienda antes que nada es si un paciente tiene un nivel alto de LPA, el colesterol por encima del objetivo, se puede prescribir la estatina. Esto se sugiere, no se recomienda en las directrices, disminuir el colesterol LDL para poder dar una protección cardiovascular. Tenemos que considerar que las estatinas puede que aumenten ligeramente el LPD. Con respecto a la terapia hormonal, tenemos estrógeno y no tenemos que dar el mensaje de que si todos tienen un aumento en el LPD tienen que tomar estrógeno. No. Si una mujer necesita estrógeno por síntomas de Hashimoto y por supuesto si está en la subpoblación de necesidad de estrógeno, tenemos que tomar esto en consideración y podemos tomar del 20 al 25%. Esto es más beneficioso si consideramos todo el perfil lipídico, porque el tembolón también podría disminuir el LPDA, pero también podría aumentar el LDA, que el buen colesterol. Entonces tenemos que añadir esto para el paciente. Entonces esto tiene que ser considerado. El mensaje principal es considerar a los pacientes y su riesgo cardiovascular individual. Y si una mujer tiene una indicación de terapia hormonal en la menopausia, podemos seleccionar el estrógeno oral y también vamos a dar el transdermal para reducirlo. Okay, thank you, Dr. Anagnosis, for this answer. Gracias por esta respuesta. Tengo una última pregunta. Si no quizás Anastasia puede que tenga otra pregunta. Sí, por supuesto. Anastasia, doctora, ¿tiene otra pregunta? Mi segunda pregunta, ¿hay alguna diferencia con respecto al impacto de la homeostasis de la glucosa entre los diferentes tipos de estrógenos? Quizás esta es para el profesor Simoncini. Gracias. Gracias, Anastasia. Si hay alguna diferencia entre la homeostasis de la glucosa entre los diferentes regímenes de estrógeno o conjugados, estradiol, dosis, esto. Sí. La respuesta es seguramente sí. La primera evidencia, y lo he dicho también durante mi presentación, es el tipo de suministración. Si se da en manera oral, tiene una influencia en la homeostasis de la glucosa, más que el estrógeno que se pueda dar en forma transdérmica. La diferencia entre el estradiol, que no se utiliza en MHD, pero también es un comparador interesante con respecto a la homeostasis de la glucosa y a los estrógenos conjugados, que es una gran mezcla. Los estudios comparativos faltan, ¿no? Entonces no hay tanta evidencia. Y gran parte de los estudios que comparan diferentes conceptos también incluyen la progestina. Entonces es difícil especular sobre qué viene hecho por la progestina y por los diferentes tipos de estrógeno. Entonces diría que lo más importante es la dosis. Cuanto más alta sea, más importante es la relevancia que tiene la glucosa en los lípidos, en la coagulación. Y todos estos también van directamente al hígado, entonces tienen que ser tomados con precaución. Doctora María, podemos escuchar su pregunta. Muchas gracias, doctor Armeni, por la excelente presentación. Con respecto a la hipófisis, ¿hasta cuántos años después de la menopausia consideraría comenzar un THM? ¿Hay un límite para observar los efectos cardiovasculares?
Con respecto a la duración de comenzar la terapia, hasta los 60 años o 10 años después de la menopausia se considera más seguro. Pero no hay estudios disponibles con respecto a un límite de tiempo que podría estar asociado con un infarto de miocardio en comparación con la mortalidad cardiovascular, fundamentalmente porque los factores de riesgo cardiometabólico son muchos, no solo los cambios estructurales del sistema cardiovascular que van a reflejar un efecto adverso o positivo en la terapia de reemplazo hormonal. Por eso tenemos que considerarlo todo, evaluar a la mujer como un individuo, también como un sistema holístico cardiovascular. De esta manera podemos hacer una conclusión, sino hasta los 60 años y 10 años después de la senescencia variante. Es, sin lugar a dudas, seguro. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Estoy recibiendo mensajes de que tenemos que ir cerrando la sesión. Por parte de EMAS, me gustaría agradecerles a todos. Hemos discutido temas muy importantes con respecto a la salud de la mujer. Y también quisiera agradecer a Abbott por haber sido los sponsors de esta reunión. Cuídense y muchísimas gracias a todos. Ahora cierro la sesión. Muchísimas gracias a todos. Thank you very much. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.